Saludos amigos, como siempre muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche. Recordarles siempre que además de la frecuencia de Impacto, nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Ya estamos disponibles aquí para comentar los hechos de interés internacional. Carlos Arturo Guizarre, un servidor Manuel Jiménez, estaremos realmente abordando los temas de interés con Jorge Saade, nuestro experto en política exterior, nuestro experto en temas internacionales, y Henry Ebrard, como es habitual, estará comentando la actualidad económica nacional e internacional. Don Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos, Manuel y a ustedes televidentes. Encantado. Sí. Bueno, hay hechos de mucho interés que han ocurrido durante esta semana, pero también en las últimas horas que siempre ameritan nuestra atención. Yo primero que ayer realmente reaccioné sorprendido con la información que colocó en las redes la embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, Liz Campos, donde estaba informando el cierre temporal de la oficina de la DEA, la Agencia Antinarcótica de los Estados Unidos en República Dominicana. En el texto de su información habló de corrupción y decía que durante su gestión no se iba a tolerar ningún acto de corrupción en ningún estamento que tenga que ver con la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana o presencia de algún organismo estadounidense aquí en el país. Posteriormente ya hubo un detalle mucho más concreto. Resulta que se confirmó el arresto de un inspector de la DEA, Meriton Cordero, fue detenido en el marco de esta investigación que está siendo dirigida por la fiscal general de los Estados Unidos con sede en Washington. Es un hecho que sorprende, es la primera vez que un acontecimiento así, una noticia así se genera en la República Dominicana, y estimo que en países del hemisferio ha habido, por ejemplo, agentes de la DEA que han sido procesados por cargo de corrupción, pero el cierre de una oficina en un país latinoamericano, eso nunca lo había tenido o había tenido conocimiento. No sé si usted tiene conocimiento como experto. No he tenido conocimiento, pero sí hemos visto que el tema de la corrupción no tiene nacionalidades ni gobierno. Pareciera que es un mal que viene innato del poder. Eso por una parte. Segundo, lo que llama la atención que fue en el marco de esa lucha que ha llevado Trump en materia contra el narcotráfico en la región. Y un tercer aspecto muy importante, hemos visto que la agenda de la embajadora americana en este país ha sido muy activa. De hecho, se ha reunido con importantes líderes, ha llevado a cabo declaraciones importantes, pero pareciera que ha tomado como papeles y ha tenido mayor protagonismo que sus antecesores en torno a mejorar esa relación entre ambos países. Es muy importante valorar el perfil de la señora Lea Campos, embajadora de Estados Unidos en la República Dominicana, sobre todo teniendo que ver con que fue analista de la CIA, y eso la empodera, le da capacidades de tomar decisiones como la del cierre de una oficina como la DEA, involucrados ahí hombres armados, cuerpos de seguridad y todo lo demás, y quizás un perfil más diplomático, empresarial, corporativo, no tuviera la misma capacidad de tomar esas decisiones y de tomar esas decisiones con los pasos que se deben llevar. Sin embargo, en el caso de la señora Campos, que más bien viene de un organismo de seguridad y conoce cómo funciona un organismo de seguridad, quizás ella sí está más facultada para vigilar cómo se comportan las representaciones de esos cuerpos armados de Estados Unidos en su demarcación diplomática, que es la República Dominicana. Llama la atención igualmente que rápidamente el canciller de la República, Roberto Álvarez, dice que se comunicó con la embajada y que la embajadora le aclaró que este proceso de investigación, este cierre de la oficina, no tiene ninguna conexión con el gobierno dominicano o funcionarios locales. Creo que es una aclaración importante porque esto de manera rápida sí despierta muchas especulaciones, sobre todo porque esa oficina de la DEA en la República Dominicana le ha otorgado 2 reconocimientos al gobierno dominicano por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico. Y me parece que por eso el canciller se apresura rápidamente a tener información primaria para ver en qué consiste
esta decisión tan drástica que lleva al cierre temporal de esta oficina. Y también recordar que esta es una investigación, porque parece que de gran calibre, dice que está siendo dirigida por la fiscal general de justicia de los Estados Unidos, que tiene su asiento en Washington. O sea, la señora Pam Bondi. Sí. O sea, tiene que ser algo muy grande. Coincido con ustedes, brillante tu análisis, Carlos. De hecho, me apego con el tema de que si fuese un perfil más diplomático ella, sin duda alguna no lo haría público este anuncio. Y lo que dice Manuel es importante porque hacía clara de la desvinculación y participación del gobierno dominicano en torno a esas medidas soberanas, para decirlo así, diplomáticas de Estados Unidos. Y algo muy importante, esto es un llamado de atención para todas las oficinas de la DEA que tenga Estados Unidos alrededor del mundo, de que le estamos haciendo una especie de inspección por dentro y que nadie está a salvo. Sí, pero es muy importante, por ejemplo, verificar independientemente, a nivel de comunicación, me parece que esto se ha manejado bastante bien. Por un lado, la señora Campos anunciando el cierre de la oficina, que de seguro alguien se iba a enterar y iba a comenzar a especular, es mejor que se supiera por la misma embajada de manera oficial, y que el cierre respondía a pesquisas de corrupción, aunque no especificara los hechos que vinculaban los actos corruptos, para que así quede claro por qué, o por lo menos eso no se abra a muchas especulaciones de qué está pasando. Y luego, que el canciller procurara información de qué conexión pudiera haber con el gobierno, funcionario o ciudadanos dominicanos con ese cierre, y que luego anunciara que precisamente ese cierre no tenía ninguna conexión de ese tipo, hace que sea más fácil manejar la situación porque ya no tienes a la prensa especulando de más. Sí, eso es verdad. Jorge, yo he bautizado la minicumbre de Trump. La Casa Blanca está convocando a un encuentro en Miami a varios presidentes de la región, y me llamó la atención inicialmente cuando vi que la Agencia Española de Prensa despachó la noticia con los nombres de los presidentes que estaba convocando a este encuentro. Es el 7 de marzo. Me hablaba, por ejemplo, que ahí está Javier Milei de Argentina, Rodrigo Paz de Bolivia, Daniel Noboa de Ecuador, Nayib Bukele de Honduras, la Liga de la Nasrid Justicia Asfura de Paraguay y Santiago Peña, Nasrid Asfura de Honduras y Santiago Peña de Paraguay. Así es. Y yo decía, bueno, pero me suena como un poco excluyente porque no veo aquí el nombre del presidente Luis Abinader de República Dominicana. Pero más adelante, ya al caer la tarde, se conoció la información del Palacio Nacional, la dio el director de prensa del Palacio Nacional, el señor Caminero, diciendo de que el presidente dominicano estaba incluido también en esa lista de jefe de Estado. Llama la atención lo que dice este cable de F. Dice que el encuentro se convoca mes y medio después de que Estados Unidos ejecutara esta operación militar en Caracas, se llevara a Nicolás Maduro y a su esposa, que hoy guardan prisión en una cárcel de Nueva York. Pero más adelante señala que se trata de un encuentro de jefes de Estado que están en conexión con la política y la diplomacia de la administración de Donald Trump. Y no solamente a un mes y medio de lo que pasó en Caracas el 3 de enero, sino esa cumbre de las Américas que se iba a llevar a cabo en Punta Cana. Eso es una especie de pataleo de la mesa por parte de Trump, de que ese tipo de cumbres de verdad no tiene ningún defecto, es una demostración, eso por una parte. Segunda parte, quizás se estén lamentando hoy en día al presidente electo chileno que no fue para esa reunión por su calidad de presidente electo, pero esto es una especie de apoyo por parte de Trump a aquellos aliados de la región. Está muy del lado de no solamente una doctrina Don't Row frente a los europeos y cualquier aspiración por parte de China, que creo que va a ser el tema principal de esa reunión para alejar un poco esa influencia china en la región. Y la segunda parte, sin duda alguna, es afianzar un poco más la presencia de esos gobiernos, vamos a decirlo así, antiprogresistas en la región. Ese es el club. Pero a pesar, ese es el club Don't Grow. Sí, escúchame, Carlos. A pesar de esa línea de comunicación y de relación con Venezuela, Delcy Rodríguez tampoco está invitada. No creo que asista a ella, ni Lula, ni mucho menos el presidente
Petro ni el mexicano. Ahora bien, Ahora, tú podrías de adelante marcar una línea que vaya a trazar Washington con el tema de la presencia de estos jefes de Estado de la región. Me llama la atención el caso chileno porque indudablemente, aunque no ha asumido formalmente la presidencia, pero es un hombre que ya es presidente electo, es decir, ya avalado por el Consejo Electoral chileno. Y entonces no está presente y está en esa misma línea. Ahora, República Dominicana entra a engrosar eso que dice mi amigo Carlos, es decir, el club Don Roy. Efectivamente, no solamente Don Rowe, sino antiprogresismo en la región. Primero, un enfrentamiento a los europeos y a los chinos, y otra cosa es aquellos, vamos a decir así, no aliados en la región, que no comparten esa ideología. Ahora bien, no se sienta mal aquellos seguidores de Petro, Lula. Hay que recordar que previo a esta reunión hubo una amena reunión de Petro con Trump en la Casa Blanca, pero esto es un mensaje a aquellos posibles candidatos para el 2026, por ejemplo, el caso colombiano que posiblemente asuma alguien que no necesariamente coincida con la línea de Petro, para decirles de que aquí hay un aliado. Creo que eso es importante porque hemos visto que en varias ocasiones Milei ha solicitado asistencia económica a Estados Unidos y la Casa Blanca lo ha permitido por ese acercamiento que ha tenido entre personalidades como lo es Trump y Milei. Bueno, ¿y en qué medida? La ayuda económica de la Casa Blanca a Milei ha sido considerable. Efectivamente, que no creo que se le otorguen a otros países cuyos líderes están más apegados al progresismo. Sí, miren, como estaba diciendo a manera de chanza, pero ahora muy en serio, este parece que ya define lo que es el club de Donald Trump en el hemisferio. Esos presidentes que están perfectamente alineados con las políticas de MAGA, Make America Great Again, temas de antiprogresismo, como tú decías, también temas de libertad que el presidente Luis Abinader está alineado con MAGA y antiprogresismo? Mira, el presidente Luis Abinader está consciente de que la región tiene que dar un paso firme hacia el desarrollo. Y eso lo que significa es necesariamente alinearse con un gobierno que ha venido a poner orden en la región. Miren lo que está pasando con Venezuela. Ya Cuba está próximo a dar un paso hacia la democracia, pero igualmente cómo se pudo imponer la voluntad popular en Honduras, pero igualmente cómo está recibiendo apoyo Argentina para su proceso de liberación económica. Entonces, en ese aspecto, cuando nosotros vemos eso, la voluntad popular es que República Dominicana se alinee a toda esa política hemisférica que traza pautas con la democracia, porque esta cumbre, que nosotros le llamamos el club, ¿verdad? El club de los trompistas. O la minicumbre. Esta cumbre está llamada sobre todo a repeler la influencia de China en la región. Yo creo que ese es el principal objetivo del presidente Donald Trump al reunir todos estos presidentes, decirle: mis hijos, aquí tenemos que poner lindero, China tiene estas características que lo hace de tal manera, y si nosotros no despertamos, ya lo saben, vamos a terminar todo comercialmente colonizado con China. Y que República Dominicana se sume a eso, por lo menos yo como ciudadano estoy totalmente de acuerdo. Yo particularmente pienso que el que va a ir a esa cumbre no es Luis Abinader, sino el gobierno de República Dominicana. Claro. Eso responde a esa alianza recientemente que hemos visto en materia militar después de lo que pasó en Venezuela. ¿Por qué digo que es el presidente de República Dominicana y no Luis Abinader? Porque Luis Abinader, su política exterior ha variado en sus dos periodos, porque los primeros 4 años, sin duda alguna, participaba en eventos que no necesariamente respondía a esa ideología conservadora, trumpista, para decirlo así, y libertaria. De hecho, no asistió en varias investiduras, como fue el caso de Milei y el caso de Bukele, eso por una parte. Y mostrándole los dientes de sonrisa al caso mexicano, que después le dio una pataleta por no asistir a la cumbre americana. Y el caso de otra cosa es que esta cumbre de Trump, sin duda alguna, no sería el mismo resultado si se reuniera con los europeos, tema que hemos discutido aquí mucho propuesta de la noche, y forma parte de esa colección de cumbres, para decirlo así, minicumbres pro-trumpistas en el mundo. La Junta de Paz de Trump, esa Junta de Paz que hicieron en Medio Oriente, donde participaron países como Pakistán, Armenia, Azerbaiyán, y sin duda alguna, esto se los puedo decir, esa reunión van a discutir los próximos pasos de Estados Unidos en la región, qué pasará con Cuba y Nicaragua. Sí, bueno, me gustó esa precisión oportuna.
Y me gustó también el término que utilizó Carlos de que el presidente Trump le diría en esta cumbre, mis hijos, a esos jefes de Estado. Yo creo que es un término como que se adecua bastante a la realidad que está viviendo la región. Eso es por lo mayor que es Trump. Va a cumplir 80 años este año. Y esos presidentes son jóvenes. Pero me gustó eso. Esos presidentes son muchachos más jóvenes, digamos. Me gustó eso de mis hijos. Transfiere experiencia. Me gustó eso de mis hijos y en ese contexto también oportuno la precisión que hace. Miren, señores, Cuba vive una situación de crisis generalizada. Ahí las expectativas son de que en cualquier momento se pueda producir una situación política de inestabilidad que incluso dé al traste con un régimen que ya tiene 66 años en el poder. Ayer se anunció que México, Chile y Moscú estaban enviando ayuda humanitaria a Cuba, pero Cuba lo que necesita es petróleo. Es decir, la ayuda humanitaria está bien que llegue, pero obviamente que hay una decisión de la Casa Blanca de cercar a Cuba. Cuba está cercada, está aislada por el espacio aéreo, está totalmente bloqueada para que le llegue combustible, que es el elemento esencial para mantener un país operando. Realmente, ¿qué tú crees que pasará con Cuba? Es decir, los días se están contados, como dice el presidente Trump, ¿o tú crees que hay cierto espacio para maniobrar y mantener la revolución? Yo creo que no hay que ser un experto para descifrar de que ese déficit de petróleo por parte de Cuba viene por ese bloqueo, para decirlo así, o esa emancipación tutelada de Estados Unidos en Venezuela. Vamos por lugares. Creo que esa metodología trumpista que ha hecho de centro-periferia, de atacar a los tentáculos de ese mal, para decirlo así, le ha servido útil. Lo mismo que está haciendo muy diferente es lo que pasa con Irán. Ataca primero, para decirlo así, a sus dependencias, como es el caso del Hezbollah. Las milicias me explico. Los atacas para neutralizar o para luego ir hacia la matriz. Replicó el mismo caso en Cuba. Atacas a, vamos a decir, no fuerzas proxy, pero vamos a decirlo así, estos tentáculos y vínculos que tenía Cuba con Venezuela para delimitar ese apoyo económico que tenía, para debilitar así la matriz y para llegar a cabo dos escenarios. Uno, o la negociación, que hemos visto en varias oportunidades cómo La Habana ha insistido en esta herramienta para llegar a un tipo de acuerdo, o para mí lo que sería lo más que posiblemente ocurra, la decapitación por parte de Trump, o vamos a decirlo así, diagonal Marco Rubio, porque es algo más personal, que vaya a pasar en Cuba. Pero hemos visto cómo el tema que lo asfixia, hemos visto cómo es evidente, ya se transparenta cómo son los movimientos en la región, una cumbre por parte de gobiernos amiguísimos de Trump frente a aquellos partidos también que están en el poder que aún todavía apoyan a Cuba. Bien. Marco Rubio... Carlos, escúchame, podemos seguir el tema después de la pausa, sí, porque ya llegó el tiempo. Vamos. Así que nos vamos con una pausa. Cuando retornemos, Henry Ebrard estará con su habitual comentario y análisis económico. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Les dejo con Henry Ebrard y su ya acostumbrado comentario y análisis económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes, como cada lunes, miércoles y viernes, y más especialmente hoy viernes, porque es el día donde tratamos de seleccionar un tema de mayor relevancia para el acontecer económico, especialmente aquí en lo local. Esta semana quiero seguir puntualizando sobre las oportunidades que representa para el país el extraordinario incremento de los precios del oro que hemos visto cuando en los pasados 12 meses ha subido más de $2,000 la onza de oro, más de un 70%, y hoy en día se ubica alrededor de $5,000 la onza, mientras en el presupuesto del año 2026 se ha consignado un valor ligeramente superior a los $3,400, o sea que estamos más de $1,600 por encima del presupuesto del año 2026. Eso va a significar que el país va a poder registrar unas exportaciones de oro que probablemente alcancen las $3,200 millones, una barbaridad, y eso va a tener un impacto, y ahí voy con mi comentario de hoy, unas recaudaciones extraordinarias muy por encima del presupuesto. ¿A qué me refiero? Que el año pasado, con un precio promedio de unos $3,500 la onza, las recaudaciones alcanzaron una cifra de 41,000 millones de pesos, que si bien le deberíamos de quitar unos 9,300, que fue un pago adelantado de regalía que entró en el mes de diciembre, aún eliminando eso, estamos hablando de cerca de 32,000 millones de pesos. Y en el presupuesto del 2026
solamente, si se puede decir, hay un presupuesto para unos 31 mil millones de pesos. Con los precios del oro que se proyectan arriba de $5.000, con la posibilidad inclusive de, antes de llegar a final de año, de cotizarse, de pasar inclusive los $6.000 la onza, es muy factible que las recaudaciones producto de las exportaciones de oro le signifiquen al Estado más de 50 mil millones de pesos de recaudación. Estamos hablando unos 20 mil millones adicionales a lo que hay actualmente en el presupuesto. Por supuesto, eso plantea una responsabilidad muy grande para las autoridades y una temática de la cual se debe de empoderar la sociedad es qué hacer con el dinero de la minería. Tendremos la capacidad de crear los instrumentos para garantizar la inversión más idónea para esos dineros que, por más grande que sean, son recursos finitos, en el sentido en el cual que una vez que usted ha sacado una onza de oro de la mina, esta onza no vuelve a crecer. Esa es una industria extractiva. Tenemos que asegurarnos que una industria extractiva no se convierta en una industria destructiva y todo lo contrario, que pueda ser con la adecuada inversión de esos recursos extraordinarios, se convierta en una industria reproductiva. Ese es el concepto parafraseando lo que fue el concepto en Venezuela planteado hace exactamente 90 años atrás por Arturo Uslar Pietri, sembrar el petróleo. Aquí deberíamos estar hablando en República Dominicana de sembrar la minería. Y un buen ejemplo, yo tuve la oportunidad de compartir con la gente de Zona Franca de Santiago el día jueves, y ahí tuve la oportunidad de ver el increíble crecimiento que se pudiese producir en las zonas francas del Cibao y por supuesto en las zonas francas de todo el país, siempre y cuando podemos contar con un apoyo adicional del Estado. Y yo creo que un buen uso de esos 20 mil millones de pesos extra sea que una parte de eso, no vamos a pretender tomarle todo para Zona Franca, pero que una buena porción de esos 20 mil millones de pesos pueda servir para seguir incentivando nuevas inversiones, construcciones de nuevas naves, promoción del país, de modo que podamos asegurar que las zonas francas sean una de las columnas vertebrales para lograr en los próximos 10, 15, 20 años volver a duplicar el tamaño de la economía dominicana. Y en ese sentido, pues, podremos, sembrando la minería, cosechar grandes éxitos de nuevo en el sector Zona Francas. Hasta aquí llega mi comentario para el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan en mi cuenta de Twitter, @EbrardH. Por supuesto, esperamos estar con todos ustedes, pero será cuestión de el lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su comentario y análisis económico. Yo le interrumpí antes de la pausa porque usted quería decir algo sobre la revolución socialista cubana. Oh, sí, Cuba, este país que todos queremos realmente, son hermanos hispanos en el Caribe, al igual que nuestros hermanos puertorriqueños. Fíjense, Marcos Rubio planteó muy bien la estrategia que se iba a llevar a cabo con Cuba. A Cuba, lo que está previsto, claro,
Donald Trump puede cambiar en cualquier momento, como cambia en cualquier momento, pero de lo que se trata con Cuba es asfixiarla económicamente para empujar a su misma población a que tome cartas en el asunto si haya una especie de implosión política dentro de la isla y lo que esto barra con el régimen. Parecería, de acuerdo con las palabras de Marco Rubio, poco probable una incursión en Cuba del tipo que lo hubo en Venezuela. Y además que esto no serviría de mucho porque aquí van a secuestrar a Díaz Canel. Díaz Canel no es el que manda en Cuba. Hay un partido comunista que lleva la autoridad en este país. A Raúl Castro lo vas a secuestrar. Bueno, pero te va a quedar Díaz Canel. Entonces, esa parte no funcionaría en Cuba. Sin embargo, parece que la presión económica sí pudiera funcionar. ¿Pueden los cubanos rebelarse como se han rebelado, por ejemplo, en Bangladesh, como se rebelaron en 2004 en Ucrania? Esto está por verse porque la sociedad cubana está muy ideologizada y además que parece que hay un control fuerte en la isla, que no llegan armas a Cuba como si llegan a Haití. Yo he escuchado a algunos cubanos diciendo que si a Cuba llegara una cuarta parte de las armas que llega a Haití, otra cosa fuera. Pero la verdad es que mientras tanto nuestros hermanos cubanos lo pasan muy mal. Bueno, vamos a esperar. Una precisión nada más. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la gira del presidente Luis Abinader en el mes de marzo, obviamos que también estará en Chile e igualmente en Francia. Es decir, son dos reuniones bilaterales que tiene programada también de acuerdo al anuncio que hizo la presidencia. Para Pero precisar, mira, a Chile va a la toma de posesión del señor Kass. Sí. Ok. Se inicia la Cumbre Mundial de Seguridad, esta vez en Múnich, Alemania. Precisamente el canciller alemán es el que tiene el discurso inicial de esta cumbre, donde Estados Unidos estará representado por su secretario de Estado, Marco Rubio. Ahora bien, vuelve a celebrarse esta cumbre en el marco del conflicto en Ucrania, de esta invasión de Rusia a Ucrania, las tensiones que se están dando entre Estados Unidos e Irán. Un tema que todavía, aunque están negociando, Trump no descarta la opción militar. Pero quisiera conocer más o menos tu impresión de esta cumbre, porque también en el marco de ese enfrentamiento que sigue latente entre Estados Unidos y la República Popular China. Yo creo que calificaría esta cumbre como irrelevante, sin sentido, porque la toma de decisiones de lo que está pasando en el mundo hoy en día, sobre todo lo que va a pasar en el este de Europa, recae sin duda alguna en el actor llamado Estados Unidos y su contrincante ruso. Bien, eso por una parte. Creo que el que está anhelando y apostando al éxito de este tipo de cumbres sin duda alguna es Europa, para robar ese protagonismo y que las cámaras también enfoquen a los europeos como parte de esos acuerdos en materia de cooperación militar y de seguridad entre el hemisferio occidental. Eso por una parte. Creo que es importante también esta discusión en torno a la OTAN, qué va a pasar con la OTAN, a pesar de que no es una cumbre de la OTAN, pero es muy difícil no discutir de la OTAN cuando hay participación estadounidense diagonal europea en un solo espacio. Sin duda alguna, creo que el tema central que se va a discutir en esa cumbre, sin duda alguna, es el caso de lo que va a pasar en la guerra de Europa, cuál va a ser la reacción, cuáles son los temas pendientes para finalmente suscribir un tipo de acuerdo y ese llamado a atención por parte de Trump a sus aliados europeos. Un tema pendiente precisamente llegar a algún tipo de acuerdo en relación a la guerra Rusia-Ucrania. Sin duda alguna, y qué va a pasar después de ese acuerdo. Mire, aparte del tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ahora mismo es la prioridad en materia de defensa para los europeos, yo creo que esta cumbre en Múnich pudiera salvarse en la medida en la que los diferentes gobiernos europeos se puedan poner de acuerdo en torno a desarrollar una voluntad política que les permita tomar las acciones que ameritan para defenderse especialmente de Rusia, sin contar con Estados Unidos. Yo creo que los europeos dieron un gran ejemplo de voluntad cuando defendieron Groenlandia a principios de este año, sobre todo plantándole cara a Donald Trump, diciéndole, bueno,
Tú nos pones aranceles a nosotros te ponemos aranceles a ti, y aquí, bueno, aquí va a haber problemas porque Groenlandia no cae. Cuando los presidentes o cuando hay una voluntad general que se enfila en este sentido, hay solución. Cuando el otro ve que aquel que considera probablemente más débil está dispuesto a cualquier cosa, para cualquier cosa, realmente hay un cambio de actitud. ¿Qué podemos ver, por ejemplo, en la señora Takaichi Sanae, quien ha tenido una victoria histórica ahora en Japón? Ella le plantó cara a Xi Jinping, dijo, óyeme lo que te voy a decir. En buen dominicano, ¿verdad? Doña Takaichi no habla así, es más, ¿verdad? Sofisticada. Pero óyeme lo que te voy a decir, Xi Jinping. Tú entras en Taiwán y nosotros vamos a Taiwán también. ¿Qué capacidad tiene Japón de enfrentar a China? Muy poca, pero Xi Jinping dijo, no, espérate, vamos a hablar. No, eso no es así como estábamos planteando, porque cuando tú te plantas de frente y dices que estás dispuesto a defender tus intereses, a defender tus derechos, realmente el otro, aunque sea más fuerte que tú, va a calcular enfrentarte. Y los europeos tienen que encontrar la voluntad política de enfrentar a Rusia, la cual, porque los europeos tienen 8 veces más capacidad de gasto militar que ellos, el doble de ejército hombre por hombre, y Europa completa es 5 veces la economía de Rusia. Lo que les hace falta es voluntad política. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de Venezuela. El secretario de Energía de los Estados Unidos hizo una visita histórica a Caracas, donde se reunió con Delcy Rodríguez, y vamos a ver los resultados de esta visita, porque al parecer igualmente le ha dado mucho brío a las actuales autoridades de este gobierno de facto venezolano. Así que retornamos en breve. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias, y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Que esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com.
Señores, los tiempos cambian y uno se sorprende, uno se siente hasta ciertamente frustrado, pero los tiempos son y no de España, como dice el famoso adagio. El secretario de Energía de los Estados Unidos, Chris Wray, estuvo en Caracas, se reunió con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ahí hubo un acuerdo, se firmó un acuerdo que probablemente fue redactado en Washington, se lo llevaron a la oficina de Delcy Rodríguez, firma aquí. Ese acuerdo prevé que empresas... O sea que ni leyó doña Delcy. Yo creo que no, Ay, porque Dios ya eso estaba hablado. ¿Cómo es? Entonces, ese acuerdo está en el marco de la nueva ley de inversión extranjera que ha aprobado el Parlamento venezolano. Pero a mí me llama mucho la atención porque después de ese encuentro se fueron a recorrer la zona del Orinoco, es decir, una vasta extensión de yacimientos petroleros y de gas que tiene Venezuela, el más grande del mundo, y resulta que ahí el secretario de Energía de los Estados Unidos dijo ya Chevron podrá extraer 300,000 barriles diarios de petróleo de Venezuela. Es decir, ya tiene ese derecho bajo otro esquema, le permite una mayor participación en beneficio. Pero esos recursos se sabe que lo administra Estados Unidos, se lo lleva a Banco de Qatar, le da una parte a Delcy Rodríguez y le dice usted tiene que invertirlo en esto, en esto y en esto y en esto. Eso es lo que es el régimen de Venezuela actualmente. Sin duda alguna es una buena noticia para muchísimas personas y muchísimos actores. El único que mira de reojo y como que no está muy simpatizante con ese tipo de ideas es Cuba, porque le quitaron esa oportunidad de abastecerse del petróleo venezolano. Hemos visto que también esa participación de Estados Unidos en la industria petrolera ayuda también al mercado internacional a que incremente la producción y el envío de petróleo y que se consuma en el mercado mundial. Eso por una parte. Indispensable esa importantísima, vamos a decir, instrucción por parte de Estados Unidos y que los venezolanos tienen que cumplir. ¿Cómo se nota que últimamente el sistema de mercado o los empresarios son los que verdaderamente toman las decisiones de un país? Y nada se hubiese imaginado que esto hubiese ocurrido en otro país que no fuese Venezuela por el tema del petróleo. Sin duda alguna siempre fue la variable más importante y la participación y activación por parte de Trump en solucionar ese nudo que había en Venezuela. Y lo bueno es que tú lo dices, Jorge, que el petróleo es el principal factor que ha motivado a Estados Unidos a incursionar en Venezuela. Y eso para nada es una especulación porque el mismo Donald Trump lo ha dicho, que ahí lo que se está buscando es si algo petróleo. dice Donald Trump es que es sincero. Sí, Donald Trump pues, él le dijo, esa cumbre en la que van a participar el club de los trumpistas latinoamericanos, él le dijo claramente, esto es para frenar a Chile en la región, él lo dijo. Yo creo que hice el comentario ahorita y se me olvidó obviar que esto no lo estoy especulando ni lo estoy analizando, sino que él lo dijo. Porque si hay algo bueno que tiene Donald Trump, por lo menos para nosotros los analistas, es que su intención él la deja muy clara, su intención bastante latente. Yo reitero que todo lo que pasa en Venezuela a partir del pasado 3 de enero hay que analizarlo a la luz de que Venezuela pasó de ser un protectorado cubano a un petroprotectorado estadounidense. Y nosotros lo que deseamos ahora es que este petroprotectorado estadounidense sea algo transitorio. Donald Trump habló de 18 meses para reconstruir la industria petrolera venezolana. No habló así de las instituciones democráticas, pero que por lo menos ese tránsito que la industria petrolera venezolana va a experimentar, que también lo experimente la democracia venezolana. Bueno, en este marco se están realizando cambios que obviamente favorecen a Venezuela, como es el hecho de que la apertura ya de vuelos internacionales también incluye República Dominicana. 5 agencias de aeronáutica, 5 aerolíneas han sido ya autorizadas por la autoridad dominicana para reiniciar los vuelos con
Caracas. Lo único que al parecer todo esto lo está embalantonando un poco a los maduristas, porque vi unas declaraciones de Delcy Rodríguez a un medio norteamericano donde advierte que si María Corina Machado retornaba al país tenía que rendir cuenta al pueblo. Sí, me parecen de esa retórica que ya nos tiene acostumbrado este régimen de facto venezolano. Pero nada, miren señores. Doble discurso. El presidente de los Estados Unidos ordenó ayer el retiro total de los agentes del ICE de Minnesota, es decir, que ya salgan de Minnesota, donde había generado gran tensión migratoria, incluso con el fallecimiento de 2 personas. Eso lo dispuso en el día de ayer, ya salen de Minnesota, lo que no sé si esto de alguna manera podría representar un aligeramiento, una reducción de la intensidad de esta política migratoria de Trump, que lo llevó a hacer despliegues militares del ICE en varios estados de los Estados Unidos. Yo quiero primero desestimar y derrumbar esa tesis de que muchísimos analistas antitrumpistas dicen que el ICE se ha vuelto esa fuerza armada de Trump, como han hecho muchísimos jefes de estados o líderes que hacen el trabajo sucio de su presidente. No necesariamente así. En Estados Unidos, sin duda alguna, priva la institucionalidad y sobre todo el tema federal. Eso por una parte. Segunda parte, yo creo que el mensaje y el trabajo se hizo en Minnesota. Sin duda alguna, la respuesta, la solución ante las, vamos a decir así, las quejas y las problemáticas que agobiaba a los estadounidenses y sobre todo a los estados, por ahora fueron solucionadas. El mensaje fue mandado. Es decir, esto quiere decir que aquellos actores que buscan desestabilizar o acentuar el tema de la inmigración lo pensarán 2 veces después de las acciones que ha tomado Trump. Sí, bueno, también hay que tomar en cuenta el costo político que ha tenido para Donald Trump la incursión de ICE en Minnesota, sobre todo porque murieron 2 personas que, como se había visto en el video, no eran un peligro para los agentes en ese momento, y ahí salió a relucir que si ICE estaba operando muy lejos de la frontera, que si son jóvenes que quizás no tienen toda la preparación, y todo esto fue también un gran escollo político para la administración de Donald Trump en este principio de año. Así que, si bien es cierto, hay que reconocer que ICE está haciendo un trabajo importante para cumplir con el mandato popular que tuvo el gobierno de Donald Trump de poner orden en el estamento migratorio, tengo que reconocer a los municipios de Minneapolis, quienes tomaron en sus manos acciones políticas concretas y defendieron su entorno. Que yo pueda estar de acuerdo con ellos o no, eso es otra cosa. Porque quizás yo no estoy, como no estuve tampoco de acuerdo con Black Lives Matter, que se inició en Minneapolis también. Minneapolis tiene una tradición, una nueva tradición de resistencia política. Sin embargo, nosotros tenemos que ver esos casos, y sobre todo nosotros los dominicanos, que nuestras comunidades somos tan atropellados muchas veces, y tener en cuenta que dentro de nuestras comunidades también podemos tomar acciones políticas concretas para defender nuestros intereses. Usted es politólogo, maneja encuestas, conoce muy bien cómo leer los resultados de estos sondeos. AP North dio a conocer en esta semana los resultados de una encuesta. Carlos hablaba del costo político que ha representado para la administración Trump la aplicación de su política migratoria. Fundamentalmente esto, que al mismo tiempo le dio ganancia de causa en las elecciones pasadas en los Estados Unidos, porque incluso aumentó su votación del voto hispano, es decir, porque la situación migratoria de Estados Unidos llegó a un punto tal que desesperó a todo el mundo. Pero le voy a leer un par de párrafos. Dice que alrededor de 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos dicen que el presidente Donald Trump ha ido demasiado lejos al enviar agentes federales de inmigración a ciudades del país. Esto es según la encuesta. Dice que las opiniones sobre la gestión de Trump en materia de inmigración, que cayeron a lo largo de su primer año, se mantuvieron estables durante el último mes, y cerca de 4 de cada 10 afirma que aprueban el enfoque del presidente Trump. Pero esta encuesta igualmente dice que 3 de cada 10 son
los únicos que confían de que el tema migratorio podría ser gestionado de manera exitosa, tanto por Trump como por los demócratas. Sin duda alguna, las encuestas se han vuelto una herramienta política. Desafortunadamente se ha alejado mucho el tema científico que está detrás de ella. Las mismas encuestas que en el 2024 dijeron que iba a perder Trump las elecciones, sin duda alguna. Esto forma parte de ese repertorio de intenciones por parte de algunos actores, ya sea demócrata establishment u otros actores que buscan desestabilizar la campaña, para decirlo así, en torno a las próximas elecciones de medio término. Todo lo que está pasando en torno a Estados Unidos es una respuesta a lo que está pasando en las próximas elecciones de Estados Unidos. Habría que revisar, como hicieron las preguntas, algo muy importante lo que sucede en Estados Unidos a diferencia de República Dominicana. El sistema electoral es por estado, o sea, no es un voto popular que el que tenga más voto gana, es decir, es por estado. Vamos a ver que responderían aquellos estados que son históricamente republicanos o aquellos estados que sufren más del tema de la inmigración. Hay que ver también la ficha técnica, a quienes entrevistaron, pero lo más importante de todo de que esto responde a una llamada y una promesa de Trump cuando fue candidato presidencial. En varias oportunidades prometió a los electores de que iba a solucionar el tema migratorio y está en eso. Es decir, es como fuese un empresario que lo es, un negociante Trump, en donde hay varios KPIs y él va viendo cuáles son las problemáticas y soluciones. Oye, ¿qué es lo que pasa con el tema migratorio? Se está acabando el tiempo. Es que una cosa es cuando te prometen que van a organizar la migración y ves el desorden y aprecias pues que te hagan esa oferta electoral. Y otra cosa es cuando efectivamente comienzan a tomar acciones y así como se llevan inmigrantes que tú no conoces, también se llevan a tu amigo el jardinero, a tu amigo el mesero. Bueno. Entonces ahí se va complicando también esa fricción con la ciudadanía. Habría que ver el costo político no solamente en términos migratorios, sino también con otras medidas que ha tomado el presidente Trump. ¿Qué repercusión tendrían esto en las elecciones de medio tiempo del mes de noviembre? Yo creo que sería una implicación importante para los republicanos lo que está sucediendo en Estados Unidos. Vamos a esperar. Yo creo que se va a polarizar el electorado, sin duda alguna. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche, esperando siempre haber satisfecho sus expectativas. Jorge Saade, nuestro analista en temas internacionales, Carlos Arturo Guizarre, un servidor, Manuel Jiménez, como es de costumbre, muy agradecido de su sintonía. Recordarle que además de Teleimpacto nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches y buen fin de semana.